Bueno, tengo la enorme bendición de, en este primer día del año, predicar el primer mensaje, y confío en que el Señor nos seguirá guiando a través de esta carta a los Colosenses. Y vamos a ir entonces a ella. Colosenses capítulo 3, versículo 18 hasta el 25. Colosenses 3, 18 al 25. Dice así la palabra del Señor: Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. El mensaje en esta mañana es: esposas y esposos en Cristo. Solo predicaremos o estaremos centrados en los versos 18 y 19 en esta mañana. ¿Cuán importante para usted es honrar a Cristo? ¿Cuán importante para usted es honrar la palabra de Cristo? ¿Cuán importante para usted es obedecer a Dios? Quiero que sepa en primer lugar que obedecer al Señor no puede hacerse en las fuerzas humanas. Se necesita un nuevo corazón, una nueva mente. Se necesita que el hombre viejo sea quitado y en su lugar sea puesto ese nuevo hombre conforme a la imagen de aquel que es nuestro Señor. Por lo tanto, aquellos que son de Cristo, aquellos que Dios les ha dado una nueva vida, ellos se visten del carácter de Cristo y se evidencia en la forma en que vivimos y en la forma en que actuamos, en la forma en que hablamos, deseando ser como Cristo. El objetivo final de todo esto no somos nosotros. El objetivo final de todo esto, de cómo hablamos, de cómo vivimos, de lo que somos, es Jesucristo. A Él debe ser dada la honra, a Él debe ser dada la gloria. Durante muchos versos hemos estudiado lo que significa que Cristo es nuestro todo. Y en esto nosotros hemos visto que no son simples palabras o pensamientos, es una persona, es Jesucristo, es llenarnos de Él. Tener a Cristo es tenerlo todo, tener el perdón, la reconciliación, la esperanza, una vida resucitada, una vida que lucha contra el pecado, una vida que vive consecuentemente con esa nueva vida que se le ha dado en Cristo, que además anhela y desea la comunión con los hermanos, porque Cristo es nuestro todo y en todos. La vida de la iglesia, esa persona realmente lo desea. No hablamos o actuamos o vivimos para agradar al mundo. Nuestra forma de pensar y actuar y lo que hacemos, como ya lo dijimos, es para honrar al Señor. Y eso puede resultar ¿en qué? En pruebas, en desprecios, en tribulaciones y en angustias. Y eso debe reflejarse en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, aquí en Colosenses capítulo 3, versículos del 18 hasta el 25, vamos a ver cómo todo eso que creemos en Cristo, todo eso que somos en Cristo, se ve en nuestra vida total. No solamente en nuestra comunión como hermanos aquí en medio del culto o en la reunión, sino en nuestras vidas familiares y en nuestros trabajos. Vamos a estudiar eso. Miren cómo vive la iglesia en este mundo. La razón que vivimos y la forma en que vivimos no es para cambiar el mundo o cambiar sus formas de pensar o salvar pecadores. Lo único que puede cambiar y salvar pecadores es el Evangelio de nuestro Señor. Pero obviamente la forma en cómo vivimos va a decir algo de aquel en cual creemos. Es como una luz en la oscuridad, va a alumbrar, luz y sal del mundo. Entonces en este pasaje se nos dan tres razones
para vivir conforme Dios nos pide. Versículo 23 nos dice hacerlo con una actitud que honre a Cristo y no a los hombres. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Versículo 24. Sabiendo que somos herederos en Cristo de las promesas eternas y que la recompensa a toda obediencia fiel la dará el Señor. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y el versículo 25. Dios castigará la desobediencia de sus hijos, ya que Él es juez justo. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Entonces, cuando estudiemos estos pasajes y esta vida del cristiano, tenemos que considerar estas tres cosas: honrar a Cristo, saber que Dios bendecirá y recompensará toda obediencia fiel, pero que también Dios pedirá cuentas de nuestra forma de vivir. Lamentablemente hoy, mucho de la forma de vivir de las personas y aún de muchos que se dicen cristianos es algo que se llama el pragmatismo. ¿Qué es eso? Es un tipo de doctrina o pensamiento que le dice a las personas que si algo funciona en lo práctico, entonces eso debe ser puesto o implementado. Su concepto de base es que solo lo que es verdadero es aquello que funciona. Los cristianos no trabajamos o no vivimos bajo ese pensamiento. Si Dios nos lo manda, a nosotros nos sirve. Si Dios lo dice, aunque a nosotros nos parezca, no es lo mejor para nosotros. Si Dios le dice, nosotros le obedecemos. Es Dios quien determina la forma en cómo nosotros vivimos. No es el mundo, no son nuestros amigos, no son nuestros compañeros de trabajo, no es lo que estudiaste en la universidad. Es Dios quien nos dice la forma en cómo nosotros vivimos. Entonces estos pasajes en Colosenses nos hablarán de la relación de los esposos, de la relación de los padres y los hijos, y de la relación de los siervos o amos o empleados y jefes. Y es triste que hoy aún muchos que se dicen cristianos escuchan las voces del mundo, escuchan los consejos de los psicólogos, de los motivadores, de los compañeros de trabajo, aún de familiares que no conocen a Cristo, y no está Cristo en sus consejos. Está sus pensamientos o aún sus propias experiencias. Entonces, para iniciar en los versos 18 y 19 que hoy veremos en esta mañana, yo necesito plantear una base con respecto a esto que vamos a hablar. Entonces necesito que vayamos un momento a Génesis capítulo 2, versículos 24 y 25. Génesis 2, 24 y 25 y unos pasajes más en capítulo 3. Entonces dice así la Biblia: por tanto, Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios de entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo?
¿has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Vamos a dejarlo hasta ahí. Quiero plantear algunos conceptos bíblicos con respecto a esto que hemos leído. Primero, el matrimonio fue idea y voluntad de Dios de forma general para hombre y mujer, no de los gobiernos ni aún de los hombres. Así que Dios determina cómo debe funcionar el matrimonio. ¿Estamos claros en esto? El Creador dice cómo funcionan las cosas. El matrimonio, según lo creemos conforme a la palabra de Dios, es entre un hombre y una mujer. Todo lo demás no es matrimonio. Y es el único estado que honra al Señor entre un hombre y una mujer en una relación íntima de pareja. Es la única relación. No hay más de eso. El hombre tiene como prioridad a su esposa en el matrimonio. Y Dios lo hace responsable de cuidar, amar, proteger y liderar a esta mujer, por la cual un día dará cuenta a Dios. Y la esposa de amar y sujetarse a su esposo. Los padres de los que se casan deben tener claro que ahora ellos forman una pareja y el hombre es responsable por ese nuevo hogar. Adán y Eva vivieron en completa felicidad como matrimonio. Eva no se sintió insatisfecha o insegura o utilizada como esposa antes de la caída, sino completa en ser una ayuda adecuada para su esposo, siendo guiada por él y sujetándose a él. Adán no se sintió esclavizado a su esposa o insatisfecho con Eva, su única. Él con gozo recibió a su esposa, ya que fue un regalo de Dios para él, hasta el día en que ambos cayeron en pecado al desobedecer a Dios. Todos los problemas del matrimonio tienen una raíz común. ¿Sabe cuál es? El pecado. La desobediencia a Dios, y los afectó a ellos y a toda la humanidad delante de Dios. Los problemas de los esposos de no amar, de no cuidar, de no proteger, las irresponsabilidades derivan del pecado en nuestros corazones, de nuestra oposición a Dios. Y la conducta rebelde de las mujeres, de querer ser sus propios líderes, de no querer ayudar a sus esposos, de no escucharlos, de no sujetarse, de no querer tener hijos y de cuidarlos, de sentirse esclavizadas, incompletas e infelices, están ligadas igualmente al pecado. Todos los odios, los celos, las iras, los resentimientos, gritos, pleitos y los divorcios son producto del pecado. Soberanamente, Dios proveyó la solución no solo para el matrimonio, sino para hombres y mujeres que serían su pueblo. No fue el hijo de Adán y Eva el que traería salvación, sería el Hijo de Dios, en quien hombres y mujeres son perdonados, reconciliados y renovados para vivir en Cristo una vida agradable a Dios. Teniendo todo claro en lo que hemos dicho, entonces ahora podemos establecer algunas cosas. Y algo que Adán y Eva posiblemente no sabían. ¿Cuál era el propósito final del matrimonio? El propósito final del matrimonio era reflejar la obra redentora de Cristo. Adán y Eva no lo sabían y posiblemente los antiguos no lo sabían, pero usted y yo hoy tenemos la bendición de saberlo. Es una bendición. Entonces Efesios 5, 22 al 28. Efesios 5, 22 al 28. En cada una de estas cosas yo no voy a profundizar porque son cosas que hemos escuchado, pero solamente de forma general. Dice así, 22, disculpen. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Los esposos,
o el matrimonio es un reflejo de la iglesia y de Cristo. El matrimonio fue hecho para reflejar la gloria del Evangelio, la maravillosa obra del Señor a favor de pecadores. La esposa es un reflejo de la iglesia que se sujeta a Cristo, de todos aquellos que siendo pecadores son salvados, que inmediatamente obedecen a Cristo y se sujetan a Él. Los hombres reflejan a Cristo como aquel esposo que ama, cuida y purifica a su esposo al guiarla por medio de su palabra. Hombres, ¿tenemos claro esto? Mujeres, ¿tenemos claro esto? Dios quiso que fuera así. Dios quiso que fuera el matrimonio el que reflejara esto. No utilizó la relación entre los papás y los hijos, entre los abuelos y los nietos, entre los tíos o entre cualquier otra relación entre los seres humanos. No, Dios quiso que fuera el matrimonio. Así lo quiso el Señor. Obviamente todos los matrimonios son reflejos imperfectos de algo que es perfecto, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero en la maravillosa sabiduría de Dios, Él quiso que el matrimonio reflejara esa obra, no solo al salvarnos, sino al santificarnos. Un esposo para amar y cuidar a una esposa para sujetarse y ser guiada por su esposo. El matrimonio no es cualquier cosa, hermanos. Y si usted hoy nos visita, quiero que sepa que el matrimonio no es cualquier cosa. Piense seriamente en el matrimonio. Es algo serio. Las cosas de Dios son serias. Y el matrimonio es algo bien serio. Piensa, hombre, en lo que vas a hacer con ella. Debes adornar el Evangelio. Igualmente la esposa cuando se dirige, cuando se sujeta, cuando respeta a su esposo, refleja esa iglesia de Cristo. Cuán seriamente debemos tomar el matrimonio. Esto realmente sería imposible en las fuerzas humanas, pero porque Dios nos ha dado un nuevo corazón, un nuevo ser, un nuevo hombre, es que podemos vivir así, hermanos. Porque el corazón del creyente tiene esta actitud, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Qué nos motiva a vivir así? Nuestro Señor. Nuestro Señor. Eso es lo que nos motiva a vivir de esta manera. Entonces, es triste y es lamentable la vida que se vive en muchos matrimonios. Aquel matrimonio que pretendía ser algo agradable, algo esperado y anhelado, a pesar o a través del tiempo, más bien sea algo vuelto cansado y doloroso. Dios no diseñó el matrimonio para que fuera así. Como cónyuges, no debemos poner nuestra atención en nosotros, sino en Dios. El matrimonio fue hecho para su gloria, para exaltarlo a Él. Y confiamos que al ser fieles a Él, Él nos guiará, nos consolará y nos fortalecerá. Y debemos de confiar en esto. Entonces vamos ahora sí a Colosenses capítulo 3, versículo 18. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 18: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Esto que voy a decir no es una pregunta, es una afirmación. Estas son las palabras de Dios. No es una pregunta, es una afirmación. Son las palabras de Dios. Y la sumisión no es algo malo. Pero lamentablemente el pecado ha causado todo esto. Y nos ha engañado de diferentes formas. A través del feminismo, a través del machismo, el abuso, la humillación, la discriminación, las ofensas, denigrar a otra persona. No es el significado bíblico de la sujeción. La sujeción bíblica es totalmente otra cosa. No es eso. ¿En qué contexto histórico se estaba dando este mandamiento? ¿En qué contexto histórico? No sabemos todo, pero sí podemos saber algunas cosas. Sabemos que la cultura griega era la que dominaba en aquel entonces. Y a pesar de todo lo excelso y todo el conocimiento que pudieran haber tenido los griegos, como algunos ya saben,
ellos consideraban a las mujeres como inferiores, las consideraban egoístas, celosas e hipócritas, y a los hombres casados como esclavos y no como libres. Esa es la forma, y no creo que haya cambiado mucho después de tantos años. Muchos piensan así todavía en el matrimonio. La palabra usada aquí para sujetarse es la palabra en griega hupotazo, que significa estar bajo autoridad de otro. La sumisión bíblica es algo agradable a Dios. Cristo se sujetó a sus padres, ¿sabían? Y eso no le quitó a nada a Cristo el ser Dios, haberse sujetado a sus padres. Nada le quitó de su divinidad a Cristo. Y es la misma palabra que se usa en Lucas 2:51. Y Cristo lo hizo cumpliendo la ley. Cristo nos dice que Él vino a hacer la voluntad de su Padre y no la suya propia en Juan 5:30. Entonces, la sujeción no es algo horrible. La mujer se está sometiendo a su marido en la voluntad del Señor. Y nuestro pasaje dice como conviene en el Señor o como corresponde al Señor. ¿Qué significa esto como conviene? Es conforme Dios lo ha pedido. Es lo que está tratando de decir. Así que su sujeción está en relación a todo aquello que el Señor le ha pedido como esposa, todo aquello que no ofenda al Señor. Una esposa no puede ser obediente a su marido si este marido le pide algo que está en contra de la voluntad del Señor. Así que esto debe ser claro para los maridos también, y aún para aquellos que no son creyentes. La esposa, con todo respeto, puede dirigirse a su esposo e indicarle que en el temor de Dios ella no puede hacer algo contrario a lo que Dios le está mandando en su palabra, y que si él le obliga, él dará cuentas a Dios por lo que le está pidiendo. Eso es algo que la mujer tiene que hacerle ver a su esposo. Por eso, cuando la mujer no se va a sujetar a su esposo en algo, la mujer debe estar llena de la palabra del Señor, llena en abundancia de la palabra de Cristo, porque si no, estaría o podría estar ofendiendo al Señor. Hermanas, llenas, mujeres de la Biblia, mujeres de la palabra del Señor. ¿Cuál debe ser la actitud de una mujer sujeta? ¿Debe ser siempre callada y nunca expresar sus ideas a su marido? ¿Esa es la idea de sujeción? No, esa no es la actitud, porque no fue tampoco la actitud de Cristo aún con sus padres. Él les explicó lo que estaba haciendo y por qué se estaba sujetando a su padre. Lo primero que debe saber una mujer creyente es que ella, antes de sujetarse a su esposo, debe estar sujeta a Cristo. Primero, su corazón debe estar sujeto a nuestro Señor. Si ella está dispuesta a obedecer a Cristo humildemente y gustosamente, lo hará a su esposo. Primero, su corazón con el Señor. No se trata de sujetarse como se sujeta a un toro o a un animal furioso, sino humildemente, primero al Señor. Una mujer sujeta reconoce también la autoridad que Dios le dio a su esposo. Usted no le grita a la autoridad. ¿Le gritaría, hermana, usted a Cristo? ¿Ofendería usted al Señor? ¿Haría usted algo con el Señor Jesucristo para que la autoridad de Él sea puesta en duda? Si usted no lo hace y no lo haría nunca con el Señor Jesucristo, no lo haga con su esposo. Una esposa no puede hablarle a su esposo como si fuera su madre. No debe jamás gritarle o denigrarlo en público o en privado. No debe hacerlo ver como un tonto, aunque la decisión que tome no sea la más sabia. Y no está esperando que falle para decir, ve, yo tenía razón, te lo dije. Y hacer un baile alrededor de él, celebrando. Jamás, jamás. Porque al final, ¿sabe qué? Dios es quien está en control de todas las cosas. Y Dios es soberano. Ella debe ser sabia. Dice Proverbios 26 que ella abre su boca. Ella no se queda callada, pero ¿cómo abre su boca? Con justicia y sabiamente. Hermanas, hay que pedir sabiduría al Señor para hablar. ¿Cómo se dirige a usted a su esposo? Y su esposo la escucha.
Él espera de ella esa ayuda como compañera, que le dé consejos. Y como esposos debemos reconocer que muchas veces nosotros, al tomar una decisión, no hemos considerado sabiamente algún aspecto que ella sí está viendo, y gracias a Dios por muchas veces que ellas nos dan un consejo a tiempo. Pero ellas deben saber que no deben imponerse sobre sus esposos o aún engañarlos para lograr sus propósitos, porque hay mujeres que pueden hacer esto. Dios ve toda injusticia, y como dice Colosenses 3:25, hermanas, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Tu esposo puede ser responsable por ti, pero tú darás cuenta al Señor. Tú eres culpable de tus actos. Por otro lado, muchas mujeres temen ser guiadas por su esposo. Hay mujeres muy inteligentes, gracias a Dios por ello. Mujeres muy inteligentes. Pero no es, escuchen muy bien esto, pero no es la inteligencia tuya la que honrará al Señor, sino la sujeción a tu esposo. Eso es lo que honrará al Señor. La mujer casada piensa en muchas cosas. Si tiene hijos, piensa en la provisión de ella y de sus hijos. En una casa, piensa en encontrarse desamparada y sola. Teme al futuro sin una provisión asegurada. Así piensa la mujer. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar de mí? Y al final ella teme más al futuro que a Dios. Dios conoce el futuro. Y Dios conoce todas las cosas. La mujer que se sujeta a su marido debe confiar primeramente en el Señor. Confía en que Dios guiará ese matrimonio por medio de su esposo. Ella ora al Señor por él y descansa en lo que Dios hace. Hermana, tu provisión primeramente está en el Señor. Está en el Señor. Él sabe de qué tú tienes necesidad, y si Él cuida de las aves, también cuidará de ti. Muchas veces es incredulidad al Señor, nuestra falta de sujeción a los esposos, por no creerle a Dios que Él nos proveerá. Lamentablemente y tristemente también tenemos que aceptar que el pecado y la irresponsabilidad de los hombres ha tenido que hacer que muchas mujeres tengan que trabajar aún fuera de sus hogares para traer alimento, y Dios ve todas esas cosas, y Dios traerá juicio a todos esos hombres irresponsables que no cuidan por sus hogares. Tal vez usted tuvo un mal ejemplo en su hogar, hermana, acerca de lo que es la sujeción. O tal vez nunca tuvo padres para ver cómo era esto. Pero el asunto no se trata de esto, porque en Cristo nosotros somos nuevas criaturas, y a través de la palabra del Señor ahora entendemos lo que Dios nos manda como esposas y esposos. Es Dios quien manda estas cosas. Las creyentes casadas o que se van a casar se someten voluntariamente a sus esposos, y esto es importante porque no son sometidas. Esa no es la idea del pasaje. No es que el esposo la somete, no es eso, es que ella voluntariamente se somete a su esposo, humildemente, ponerse bajo la autoridad de otro. Y Dios, hermana, te pedirá cuentas de cómo te has sujetado a tu esposo, la forma en cómo lo has hecho. La autoridad de tu esposo no es por su estatura, que hay unas diferencias, hay una esposa aquí y el esposo por allá. No se trata de porque él sea más pequeño, no se trata de su edad, no se trata de su capacidad económica, no se trata de sus estudios universitarios, sino Él es autoridad porque Dios le dio esa autoridad. Esa es la razón. Él es tu esposo y cabeza tuya. Y quiero que me entiendan algo y no me malinterpreten con esto. El matrimonio no es una democracia. He escuchado casos de que el esposo sienta a la familia y dice, bueno, vamos a votar. El esposo vota y todos los demás en contra. Entonces se hace lo que toda la familia dice.
El matrimonio no es una democracia. Hay una autoridad en la casa y una cabeza, pero tampoco esa autoridad es una autoridad como la de un déspota. No es ese tipo de autoridad. Es una autoridad para guiar, para amar, para liderar sabiamente. Primero honrando a Cristo. Primero honrando a Cristo, aún antes que a ti, mujer. Eso hay que tenerlo claro. Dice Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Qué piensa usted de un animal de dos cabezas? Es horrible, es un monstruo. Un matrimonio con dos cabezas es un monstruo. Una cabeza, una guía, una autoridad. Hermana, hay mucho que aprender en cuanto a ser esposa sujeta. En la Biblia tenemos ejemplos de esto. Nosotros recordamos cómo el ángel Gabriel se presentó delante de María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, y le reveló el ángel todo lo que había de suceder, y ella humildemente, sumisamente obedeció la voz de aquel ángel, que era la voz que venía de Dios, y lo que iba a suceder, el niño que vendría, y todo como ella debía de actuar. Tiempo después, Jesucristo nace, nuestro Salvador y nuestro Redentor. José la toma a ella como esposa. Y entonces sucede algo. Un ángel del Señor vuelve a aparecer, pero no se le aparece a María. ¿Sabe a quién se le aparece? A José. Y le dice que él debe huir a Egipto y llevarse a la esposa y al niño. ¿Y qué hace María? No, un momento, José. Yo no he recibido esa revelación. Yo voy a esperar que el ángel Gabriel vuelva y me diga a mí eso, porque yo no voy a hacer ese viaje tan largo con el niño. Y me voy a separar de mi familia y todo, porque nada más usted dice. ¿Qué hizo María? Él dijo, mi esposo José, vamos a Egipto. Y ahí vamos. Punto. ¿Cuánto hay que aprender de la sujeción? Sin decir, y aceptó. Ella obedeció. Hay muchas cosas que Dios ha mandado a la esposa. Proverbios 31 es un capítulo que nos habla mucho de esa esposa, de esa mujer que ama al Señor y cómo cuida a su esposo en comida, en ropa, en el cuidado de la casa. Una esposa está pendiente del cuidado de su esposo. ¿Puede decir usted, hermana, que usted cuida de las cosas de su esposo? ¿Respeta a su marido o toma decisiones sin consultarle? En el huerto del Edén, Eva habló por sí misma. No fue a su esposo para considerar las preguntas que ponían en duda la palabra de Dios, y ella pasó sobre la autoridad de su esposo. Sujetarse a su esposo no es informarle. Voy a informarle. No. Es consultarle y esperar su aprobación. Por ejemplo, la forma de vestir usted, ¿está su esposo involucrado? ¿O usted simplemente viste como quiere? ¿O si usted trabaja, a quién le pertenece su salario? ¿Tiene su esposo autoridad sobre el dinero que usted recibe? ¿Está usted sujeta a su esposo? ¿En su vida íntima también cumple con él el deber conyugal, o simplemente usted es dueña de su cuerpo y no su marido? Finalmente, usted debe estar sujeta a su marido, no a sus padres o a su jefe en el trabajo. Dios puso a su esposo como autoridad sobre usted en todo momento. Voy a plantear un caso, un ejemplo. Usted trabaja y su jefe le pide a usted que salga del país por 6 meses para traer cierto proceso, y ese lugar que usted durante toda su vida quería visitar. Imagínense, no sé cuál es.
Y usted llega donde su esposo y su esposo escucha lo que usted le dice. Mire, es que mi jefe me está pidiendo que yo salga por 6 meses. Y su esposo le dice, no quiero que vayas. ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Te sujetarías a tu esposo? ¿A quién obedecería usted? ¿A su jefe o a su esposo? ¿Ven las implicaciones profundas de someterse a un esposo como conviene en el Señor? Lamentablemente en este mundo eso no es entendido. No es entendido. Y para ese jefe diría, no se deje dominar por su esposo. Usted está siendo utilizada, está esclavizada. Eso es lo que le dirían. Y todos sus compañeros y todos los demás. Pero, hermana, ¿están sus decisiones honrando al Señor? ¿Serían sus decisiones valoradas más en lo espiritual que en lo material? ¿Comprometen estos deseos su matrimonio y su relación con el Señor? Un corazón de una mujer primero está sujeta a Cristo y tendrá la paz de Cristo que gobierna su corazón para tomar decisiones que honren a Cristo. Es la paz de Cristo. Yo tengo paz en esto porque tengo la paz de Cristo que gobierna mi corazón y me hace que yo primero honre a mi Dios y también honre las decisiones de mi esposo. Qué sabiduría hay que tener, ¿verdad? Y qué cuidado con estas cosas. Este verso en Colosenses 3:18, hermana, tampoco dice si su esposo es creyente o no lo es, ¿sabía? No dice. Casadas están sujetas a vuestros maridos. No dice que el marido sea creyente. No dice eso. Por eso tenemos pasajes como 1 de Pedro 3, 1 y 2. 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice así: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Tu conducta, hermana, es un testimonio a la vida de hombres inconversos. Quiere el Señor usar sus vidas como un reflejo fiel de que ustedes están sujetas al Señor y que ellos lleguen al conocimiento del Evangelio, porque lo que salva a los hombres no son nuestros testimonios, sino el Evangelio de nuestro Señor. Pero quiere el Señor usar tu vida como eso. ¿Y ahora qué? ¿Quién vienen? Vienen los hombres, ¿verdad? Los maridos, versículo 19, dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. La palabra amor aquí es la palabra agapao. Es con el amor de Cristo. Así que no es cualquier amor, es el amor de Cristo. No es el amor que a mí se me ocurra, es el amor de Cristo. Es un amor voluntario que se da en compromiso. Amar es una responsabilidad comprometida. Como sujetarse igual es una responsabilidad comprometida. Por eso hablamos del matrimonio como un compromiso. Y aquí no dice ámela si ella se sujeta. O no dice sujétese si él la ama. No dice. Ámela. Sujétese. Porque esa es la voluntad del Señor. Por eso pregunté al principio, ¿qué tan importante es para usted obedecer las palabras de Cristo? Por eso pregunté eso. Adán tomó a su mujer y la recibió como su esposa para que fueran una sola carne. Él la amaría como a sí mismo porque fue tomada de él. Los esposos somos responsables delante del Señor de amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Y esto en nuestras fuerzas es imposible, hermanos. Es imposible, solo en las fuerzas del Señor. El amor del esposo para dar a su esposa está en el Señor. En cuanto el esposo medite y comprenda el amor de Cristo hacia él, él podrá aún más amar a su esposa. Y esto no es otra cosa que meditar en el Evangelio. Los esposos estamos aún más llamados a meditar más profundamente en el Evangelio.
como Cristo te amó a ti. Él se humilló, Él se dio en servicio, Él sufrió, Él se entregó, Él murió, Él perdonó. El amor de Cristo por nosotros. El matrimonio nos lleva a morir. ¿Sabía usted eso? Nos lleva a morir, a sacrificarnos. Ya no son tus vacaciones, son nuestras vacaciones. Ya no es tu cama, es nuestra cama. Ya no es mi carro, es nuestro carro. Ya no es mi salud física y espiritual, es nuestra salud física y espiritual. Ya no eres tú, somos nosotros. Estás unido a tu esposa y te entregarás sacrificialmente por ella. Es negarnos a nosotros mismos por ellas. ¿Puedes recordar por un momento cómo has servido a tu esposa? ¿O tu amor no significa servicio? ¿Te has negado a ti mismo por ella? ¿Has muerto a tus deseos por ella? Y esto que voy a preguntar es difícil. Si pudieras hoy preguntarle a tu esposa sobre tu amor servicial, ¿qué diría ella? ¿Diría ella que realmente te has sacrificado por ella? En el amor de Dios hemos sido unidos a su Hijo. Y este amor que nosotros recibimos es con el cual nosotros podemos amar a nuestras esposas. Quiero leer para ustedes 1 Corintios 13, 4 al 7, pero en la versión internacional. Dice: el amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es el amor de nuestro Dios, con el cual podemos amar a nuestras esposas. Y esto es difícil, porque nuestras esposas están aquí y saben cómo somos en nuestros hogares. Nuestras esposas saben cómo somos nosotros. Dice la Biblia lo siguiente con respecto a esto. Dice: pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Qué duro, ¿verdad? Para nosotros como hombres esto. ¿Cómo? Y aún como pastores. El amor de un esposo para su esposa, la cuida espiritualmente, provee para ella instrucción, busca la sana enseñanza para ella. Un esposo es responsable por la iglesia donde asistirán como familia, y en eso la guía. El amor sacrifica. Eso significa también que él teme al Señor. El amor del esposo no significa que él pasa por encima de los mandamientos del Señor por amarla a ella. Él primero ama al Señor, y si ella está en pecado, si ella está haciendo algo mal, él en el Señor la guía, le muestra su pecado para llevarla a Cristo. Un pasaje que debemos recordar es Job. Job capítulo 2, versículo 9. Dios soberanamente ha permitido todo esto en la vida de Job: muerte de sus hijos, enfermedad, pérdida de sus bienes. Y en Job capítulo 2, versículo 9, encontramos algo bastante duro en la vida de este hombre. Dice el versículo 8: y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Miren la condición de él. Entonces, en medio de todo esto, sufriendo por todo lo que está pasando,
Habiendo entendiendo todo, dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Qué hizo Job? Le señaló el pecado a su mujer. ¿Qué iba a hacer Job? Obedecer. Sí, mejor voy a hacer eso que tú dices. Voy a maldecir a Dios y voy a abandonar todo esto y renegar de Dios. No. Voy a retener mi integridad porque yo primero amo al Señor antes que a ti. Y yo debo señalarte tu pecado y en amor mostrarte lo equivocada que estás. Este hombre está guiando a su esposa. Ama más al Señor que a su esposa. Pero un esposo no trata con crueldad a su esposa, sino con amor. La Biblia nos da ilustraciones muy bonitas y hermosas con respecto a eso. El apóstol Pedro nos recuerda esto en 1 de Pedro 3:7, cuando dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Una mujer no se siente amada si no se le honra. Si a ella le tocan todos los trabajos pesados, si la tratas duramente, no es honrada, no es cuidada, no es protegida, no se siente amada. Si la descuidas en sus necesidades básicas, si le gritas, si la ofendes, si la comparas con otras, si la humillas diciéndole que no sirve para nada, si la haces sentir como objeto en lugar de tu ayuda idónea, si no le sirves cuando ella está enferma o necesitada de ayuda en medio de sus labores. Ambos, hombre y mujer, son coherederos de la vida. Dios los usará para traer hijos a este mundo, los cuales deben ser cuidados, protegidos, amados y enseñados en el temor del Señor. Y mucho de esa labor la hará tu esposa. Hombres, miren o miremos nuestra actitud hacia nuestras esposas. Nuestras oraciones no van a ser escuchadas, dice el Señor, si las tratamos mal. Tú puedes ser el mejor teólogo. Puedes saberte de memoria extensos pasajes de la Escritura. Puedes hacer tus devocionales, que si tratas mal a tu esposa, Dios no recibe tu oración, no te escucha, no eres aceptable delante de Dios. La Biblia nos habla de hombres que amaron a sus esposas. Isaac y Rebeca es un ejemplo de ello, que a pesar de la caída, podemos ver que en el Señor y en el temor del Señor podemos amar a nuestras esposas. Pablo además nos menciona en Colosenses 3:19 que no debemos ser ásperos con ellas. Esta palabra ásperos no es ser amargos. Y él no pretenda a su esposa decirle mi dulce amor, mi amorcito, cuando la trata mal. Si la trata con crueldad y desprecio, eso es hipocresía. Y Dios odia y desprecia a los hipócritas y tendrán su castigo. Por otro lado, el amor significa guía. Un esposo que no es cabeza de su esposa no la está amando. Cristo ama a su iglesia y es la cabeza de ella. Esto significa guía y crecimiento. Un hogar donde el esposo no asume su rol como guía no ama a su esposa. Él debe aprender a tomar decisiones que honren a Cristo y muestren amor por su esposa. Un amor sin guía es una locura. Un joven que le promete a aquella joven amor, compromiso, y le dice, yo te guiaré con lo que hay en mi corazón. Muy bonitas las palabras y muy románticas, pero mejor sería que me guíes diciéndome a qué iglesia debemos asistir. ¿Cómo van a ser los devocionales? ¿En qué vamos a invertir el dinero? ¿Ya estás preparando algo para dónde vamos a vivir? Si me amas, también hay guía, hay cuidado y hay protección. Hermanas, abran los ojos también. Finalmente, ese amor es único, es un amor personal.
Pablo hablaba de ese amor personal hacia Él, el amor de Cristo hacia Él. Ese amor, esposo, se lo debes solo a ella, a nadie más. Le perteneces a tu esposa y tu amor debe ser dirigido a ella. Tus afectos, tus emociones, tus ojos son para ella. Dios habla fuertemente de los que desprecian a su esposa, de los fornicarios y de los adúlteros. Dios es juez justo y traerá a juicio toda injusticia. Él lo hará. Hermanas y hermanos, no hay esposa o esposo perfecto. Tengo que decirles eso, no hay, no existe. No lo busques, todos somos pecadores, todos. Pero sí hay matrimonios que desean y anhelan honrar a Cristo. Eso sí hay, eso sí hay. Nuestros matrimonios no se arreglarán o mejorarán con una visita al psicólogo, con unas vacaciones a un hotel todo incluido. A veces pueden ayudar, pero no sirven finalmente. No sirven. ¿Qué necesitamos? Necesitamos a Cristo. Necesitamos el Evangelio en nuestras vidas. Y necesitamos llenarnos en abundancia de la palabra de Cristo. Necesitamos vestirnos del carácter de Cristo, de entrañable misericordia, de bondad, de paciencia, de perdón, de soportarnos mucho, de amarnos. Eso necesitamos. Necesitamos de Cristo en nuestras vidas. Necesitamos del Evangelio en nuestras vidas. Matrimonios que se han airado, que se han enojado, que se han ofendido con palabras hirientes, deben ir a Cristo en primer lugar y pedir perdón. Debemos ir al Señor y atesorar profundamente el Evangelio, esas buenas noticias para pecadores, que en Cristo hay perdón y reconciliación. Y si has herido a tu esposa o a tu esposo, pide perdón también. Y si usted no es casado, piensa que este mensaje no es para usted, sí es para usted también. Medite y crea más en el Evangelio. Necesitamos estar sujetos a Cristo y amarle más. Puede hacer que Dios te dé una esposa o un esposo. Entonces necesitas llenarte en abundancia de la palabra de Cristo. Pide a Cristo que te abra los ojos, hombre, para una mujer que se sujeta a Cristo, que se sujeta a sus padres, que se sujeta a sus pastores. Mujeres, que Dios les abra los ojos para que el Señor traiga a ustedes hombres que amen más a Cristo, más que a ustedes, que estén comprometidos con el Señor, que sirvan al Señor en medio de su pueblo. Hay que pedir al Señor que nos abra el entendimiento y que nos haga profundizar en el Evangelio para ver estas verdades claramente. Por otro lado, tal vez usted ya no tiene a su esposa o a su esposo con usted. Entonces es un momento para revisar nuestras vidas, cómo fueron nuestros matrimonios. Porque tal vez hay mucho que pedirle perdón al Señor y tal vez mucho por qué agradecer al Señor. Y debemos de considerar esas cosas. Los matrimonios se acabarán en esta vida. En el pasaje que leímos en esta lectura en la mañana, Cristo nos recordó eso. Los matrimonios se acabarán en esta vida. Y cada uno dará cuenta al Señor cómo vivió. Hay una relación más importante que el matrimonio y es tu relación con Cristo. Esa será eterna. Considera tu vida delante del Señor a la luz de la palabra de Él. Oremos. Te damos gracias, nuestro buen Dios, por tus cuidados y bendiciones. Gracias por darnos tu palabra. Gracias por instruirnos a través de ella. Nuestros corazones muchas veces se pueden oponer a lo que tú nos dices. Pero entonces, Señor, doblega nuestros corazones y mentes para que se rindan totalmente a ti. Amonesta nuestras conciencias, porque estas son palabras tuyas. Oh Señor,
Confío en que no son mis palabras, sino tu palabra, la que hará que los corazones se vuelvan a ti en fe y en arrepentimiento. Haznos vivir matrimonios para que te honren a ti. Estamos comenzando un nuevo año, sabiendo, Señor, que tú pronto vendrás. Haznos considerar nuestras vidas aún en nuestros matrimonios delante de ti. Haznos considerar nuestros anhelos y deseos. Perdónanos, Señor, por cuántas veces no hemos estado sujetos a ti y no te hemos amado como debemos. Pero cuánto anhelamos, Señor, esto. Gracias, porque nos has mostrado a través de tu palabra lo que tú pides de nosotros y cómo tú debes ser honrado. No los hombres, sino a ti debe ser dada toda la gloria. Gracias, y esto lo pedimos en tu Hijo Jesucristo. Amén.